Hoy te voy a contar lo que es el game design y por qué es importante sumar los conocimientos de este profesional a tu equipo de desarrollo. También puntualizaré en la diferencia entre un game designer, un game producer y un project manager o project lead. Así que quédate hasta el final para recibir el pro tip del video. Hola, soy Angelo Dubois y soy experto en startups y en el sector de desarrollo de videojuegos indie y desarrollo digital. Así que bienvenido al video y si te gusta mi contenido y quieres aprender más, suscríbete y deja tu like. Y ya, sin más preámbulo, comencemos. Iniciemos hablando de lo que es el game design, desde lo más básico. Entonces, ¿qué significa ser un game designer en la industria de videojuegos, tanto independientes como AAA? Significa meterse en el hecho de conceptualizar y crear, estructurar todo el universo completo del videojuego. Ahora, no estamos hablando de que solamente el game designer hace la conceptualización de todo, sino que también está involucrado todo el equipo de desarrollo a través de brainstormings, reuniones en las cuales ellos vuelcan sus ideas, ¿no? Y a raíz de esto está también toda la cuota creativa de todos los miembros del equipo. Pero el que tiene que aterrizar todo esto, el que tiene que absorber esas ideas, aterrizarlo y colocarlo en un papel y dar esa guía para que los demás profesionales dentro del equipo de desarrollo puedan traer a la vida todos esos pequeños aspectos que se van juntando, ¿no? Se van juntando en ese gran producto que es el videojuego, lo tiene que hacer el game designer. Entonces estamos hablando de un rol bastante complejo en el cual no solamente existe un solo tipo de game designer, sino existen diversos tipos de game designers. Entonces el equipo de desarrollo tiene esta guía y estamos hablando de que hay videojuegos un poco más pequeños, casuales, de entretenimiento un poco más rápido, que requieren una labor un poco menos amplia sobre el tema de cómo estructurar ese universo del juego, ¿no? Inclusive hay muchos juegos que carecen de historia o tienen una historia muy básica y muy sencilla. Pero hay otros juegos que son muchísimo más complejos y estamos hablando de juegos tipo, por poner un ejemplo, los MMORPG, por ejemplo, ¿no? Juegos de rol, juegos de estrategia que tienen un sistema de economía, por ejemplo, ¿no? En los cuales hay que desarrollar y crear ingresos dentro del juego, monetizar dentro del juego para poder crecer y que tu personaje vaya evolucionando, ¿no? Entonces, estadísticas, tema de cómo evoluciona si es que tiene involucrado un tema de magia, etcétera, etcétera, y vienen muchos elementos involucrados. El rol del game designer, en ese caso, un solo game designer no se da abasto para trabajar en todo el universo de un videojuego muy complejo, sino que es un área de game design. Entonces, de eso también vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, la pregunta que se hacen muchos es, todos los que están interesados en dedicarse a esto o contratar a alguien dedicado a esto, ¿qué es? ¿Qué se necesita para ser un buen game designer? ¿Qué se requiere? Bueno, simplemente es el hecho de, número uno, jugar, lógicamente. Y nadie dice que tengas una cuota de juego súper alta, que seas el gamer súper hardcore para ser un buen game designer. Simplemente jugar puntualmente para siempre estar fresco, actualizado con las nuevas tendencias, de ser analítico. Porque justamente para poder encontrar fallas, problemas, reportar mejoras, ¿no? en los diferentes aspectos al momento de que ya se está produciendo el videojuego, tienes que ser analítico y saber revisar cada punto, cada pequeño detalle de lo que tú ya conceptualizaste, cómo se está llevando a cabo y cómo se está desarrollando y cómo se ve en el jugable. Obviamente una cuota creativa bastante alta, porque uno muchas veces no solamente vas a desarrollar en tu carrera de game designer juegos o el game designer que contrates para tu empresa no va a desarrollar solamente un solo tipo de juego quizá o juegos con un solo tipo de sistema o una sola fórmula, sino que va a haber que desarrollar hasta juegos que rayan a veces quizás hasta en la locura, pero que pueden gustar o que puede ser un elemento disruptivo dentro de la conceptualización del juego que estás haciendo, ¿no? Dentro del esquema de ese juego. Entonces la cuota creativa es muy importante. Y también el hecho de tener esa cuota creativa alta para los brainstormings y para poder coordinar con los otros miembros del equipo que son un equipo de desarrollo de producción creativa. Entonces necesitas estar a la talla con todos ellos en tema de cuánta cuota de creatividad puedes tú aportar a las ideas para el desarrollo de ese videojuego, de ese proyecto, ¿no? Toca el turno de hablar de qué es lo que hace un game designer entonces en su día a día. Si bien ya hemos hablado y hemos abarcado todo el concepto general, digámoslo así, es un momento de hablar un poco ya más detallado específicamente a qué se dedica el game designer en el día a día laboral. Y para verlo desde un mejor ángulo vamos a tener que dividir en dos el tipo de labor que hace un game designer en una empresa de videojuegos, ¿no? Vamos a hablar del game designer que trabaja en un proyecto pequeño, en un proyecto casual, un proyecto que no requiere un desarrollo tan grande para poder ser lanzado al mercado. Y por otro lado, dentro también de del mismo sector de videojuegos independientes, o ya sea en el sector de videojuegos AAA,
tenemos game designers que pues sí tienen que cumplir un rol encajado dentro de un área de game design, por más que sea pequeña, de repente 2, 3 game designers distintos, como también dentro de pues un equipo de game design ya mucho más grande y estructurado, relacionado al desarrollo de un juego ya pues complejo, ¿no? Entonces tenemos que pensar en que existen esos dos tipos. El game designer, lógicamente, que se enfoca en un juego más rápido, más casual, que se desarrolla quizás en 6 meses, 3 meses, 2 meses, 8 meses, digamos que no se va a tener que hacer un poco de todo, va a tener que conceptualizar todo este universo del juego él solo prácticamente o con alguien más adicional, pero él va a tener que absorber todas las ideas, aterrizarlas y va a tener que estructurar todo por sí mismo, ¿no? Dependiendo de cómo sea el juego, qué tipo de personajes incluya, qué tipo de narrativa, qué tipo de elementos, escenarios, de situaciones, etcétera, ¿no? Entonces, qué tipo de aventuras, lo que fuera, y dependiendo del género, ¿no? Entonces, digamos que va a ser un poco todista dentro de lo que es el game design. Y tenemos por el otro lado el que encaja en un equipo de game design y que va a encajar en un equipo más grande, un poco más amplio de desarrollo, ¿no? Entonces, ahí su rol va a ser un poco más enfocado hacia algo en particular. Y va a tener que coordinar con otros game designers y otros miembros del equipo, pero bajo esa estructura más compleja. Entonces, punto número 1, el game designer va a tener que en su día a día, ya lo había mencionado anteriormente, lo repito aquí, valga la redundancia, pero va a tener que ser partícipe de sesiones de brainstorming, ¿no? Sesiones de lluvia de ideas en las cuales todo el equipo de desarrollo va a hablar sobre qué creativamente o a nivel de situaciones, historia, etcétera, etcétera, es lo mejor para el videojuego. Y aquí se va a crear mucha polémica, se va a crear mucha disparidad de ideas, algunos van a quererlo hacer de una forma, otros de otra. Entonces, el game designer es el que va a tener que ser el colador de todas esas ideas y poder sacar un producto que satisfaga tanto a todo el equipo de desarrollo como lógicamente pues a todos dentro de la empresa de videojuegos, ¿no? Entonces, tener sesiones de brainstorming es una de las cosas principales en las cuales participa un game designer en su día a día. Segundo, es trabajar en la historia, y aquí es donde te decía que es bueno desarrollar el potencial narrativo, porque justamente es muy importante el poder crear una historia que involucre muchos elementos, y digamos que esta historia debe incluir ciertos elementos jugables o ciertas situaciones que van acordes con los personajes que se van a desarrollar y van acordes con las situaciones que se van a dar dentro del juego a nivel de gameplay, ¿no? Entonces, parte del día a día también del game design. Vital, crear el Game Design Document, lo que es la Biblia del videojuego, el famoso GDD, ¿no? Entonces, este documento es un documento guía que le sirve absolutamente a todo el equipo para ir consultarlo y saber cuando no recuerdan algo específicamente, cómo, hacia dónde estaba enfocado, por dónde iba, por dónde caminaba esa idea o la estructura de ese proceso, van hacia el GDD para verlo, ¿no? No hablando a niveles técnicos superiores, pero sí, porque para eso hay otro documento que en un momento te menciono, pero sí en todo el tema creativo y cómo va a ir siendo un poco canalizado el desarrollo en las diversas versiones del juego, va a estar dentro del GDD. Entonces, esto es algo en lo que el game designer va a tener que trabajar todo el tiempo en estar modificando este documento. Es el documento, digamos, que más va a modificar prácticamente dentro de su participación en el equipo de desarrollo como game designer. Siguiente, trabajar en todos los demás documentos importantes y relevantes que competen al game design. Estamos hablando de trabajar en el Technical Design Document, que es el TDD. Para esto hay que ya también tener una cierta cantidad de conocimientos técnicos y de manejo de herramientas especializadas, ¿no? Ya hablando de motores gráficos, hablando probablemente de las herramientas que se utilizan para el modelado, la animación, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque esto va a incluir muchos aspectos técnicos. Muchas veces no lo hace el game designer, sino que ya el equipo técnico se encarga de esto, pero hay muchas veces en las que se lo encargan al game designer dependiendo de sus conocimientos y habilidades. Entonces, el Technical Design Document, que es donde van los avances técnicos de toda la parte de programación, de animación y demás, ¿no? Entonces, de sonido también, en aspectos técnicos. También en parte creativa, el hecho de desarrollar los diálogos, tanto de los personajes principales, personajes secundarios inclusive de los NPCs, ¿no? De los non-playable characters que siempre uno se encuentra en el camino cuando está en algún quest, en algún tipo de aventura, y te los encuentras y te dan alguna respuesta ya preprogramada o una serie de respuestas preprogramadas, ¿no? Entonces,
trabajar en esos diálogos también, y estos diálogos se trabajan de una forma muy similar a cómo se trabajan los diálogos para teatro o los diálogos para una pieza cinematográfica, ¿no? Entonces, o de televisión o lo que fuere, ¿no? Se trabaja con la misma estructura, digámoslo así. Entonces, trabajar el script o el hacer scripting o el trabajar los diálogos de personajes es parte de también la función del game designer. Y el High Concept Document, que es un documento que sirve para hacer el pitch, para hacer la presentación de negocios ante potenciales inversores, ante posibles distribuidores, ¿no? A publishers. Entonces es un poco vender la idea a través de un documento resumen que exponga las mejores características del juego, de qué trata y todo lo demás, ¿no? En qué se basa la historia, cuáles son las mecánicas, un poco contar cómo se piensa, aspectos muy mínimos de la parte de marketing del asunto, ¿no? Los más relevantes quizás de cómo uno está planificando el tema de lograr el desarrollo completo del videojuego, pero vender la idea de una forma en la cual resulta atractiva y le den ganas a la persona que está recibiendo esa información y que tiene ese documento en su mano y lo ve y lo revisa, o que lo está viendo al mismo tiempo que le están hablando sobre la idea, de ir más allá y introducirse en revisar ya el GDD que ya va a un nivel más profundo, o en decidir si es que invierte o no invierte en la idea, ¿no? Es un documento de venta prácticamente. Ahora, parte del día a día de un game designer, si es que está enfocado hacia la rama del level design, estamos hablando de saber usar herramientas como, bien comentaba anteriormente, motores gráficos y herramientas de modelado, animación, llámese Blender, llámese 3ds Max, llámese Maya, etcétera, ¿no? Entonces, herramientas especializadas, Spine si es 2D, por ejemplo, ¿no? Ahora, parte del día a día de un game designer, si es que está enfocado en la rama de level design, es usar herramientas especializadas como el motor gráfico que se esté utilizando para desarrollar el videojuego, o el tema de saber iluminación, etcétera, para poder ambientar los diferentes niveles del juego según el momento, la escena y la ubicación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para un level designer es indispensable manejar estas cosas en el día a día y las va a usar en su día a día, ¿no? Finalizando esta lista está el tema de hacer QA o hacer game testing, ¿no? El hecho de probar el videojuego exhaustivamente una y otra y otra y otra vez para encontrar fallas y reportar fallas. Entonces, ahí es donde viene la capacidad analítica y de juego constante para también saber encontrar estos pequeños errores dentro de toda la línea de cómo se desarrolla el gameplay del videojuego, ¿no? Entonces se genera un reporte en base a eso, y eso es parte del día a día también de un game designer, cuando ya se está mayormente también en cierres de producción de alguna fase de desarrollo importante. Podríamos hablar del vertical slice, podríamos hablar de la versión alfa o la versión beta. Es importantísimo hacer un quality assurance para encontrar esas fallas, depurar y que el producto salga lo mejor posible al mercado, y ya posteriormente se van generando parches, ¿no? Actualizaciones que van a ir depurando otros errores que se van presentando o que van reportando también con su feedback los usuarios. Entonces, parte del día a día de un game designer es hacer el QA, hacer el game testing del videojuego. Bien, entonces ahora pasemos a hablar de los diferentes tipos de game designers que existen. Entonces ya te he estado dando un poco de luces más o menos con lo que he estado diciendo anteriormente, cuáles son algunos de estos, pero vamos a listarlos de todas maneras y a decir los que faltan, ¿no? Entonces, comenzando de menor relevancia a mayor relevancia dentro de la cadena de producción, tenemos a los game testers, ¿no? Los que prueban el videojuego, que son los que ya prueban el producto en su versión probablemente alfa o beta, mayormente en beta, para dar un feedback de efectivamente cómo se siente el gameplay, qué tal está el juego, ¿no? Mayormente son gamers que están comenzando en el tema del game design, o que van a decidir si se convierten en game designers luego de hacer esto, ¿no? Entonces, digamos que son los juniors de la cadena. El tema de game testing, que es una parte también elemental, indispensable para obtener ese feedback, pues es uno de los tipos de game designers que existen. Segundo, tenemos a los que hacen quality assurance, a los que hacen QA, que ya lo estuve mencionando también anteriormente, y que se trata pues de justamente probar y encontrar fallos, hacer un reporte de fallos, que ya es un poco más denso y complejo al jugar el videojuego una y otra y otra y otra vez diferente, hasta encontrar diferentes tipos de errores, ¿no? De glitch o de bugs que de repente hacen que se cuelgue todo o lo que fuera, ¿no? Entonces, esto es parte elemental y es uno de los tipos de game designers, los que se dedican a hacer QA, ¿no? Y esto se da mayormente también a partir quizás del vertical slice y de la versión alfa, para encontrar y depurar esos errores, ¿no? Ya en la versión beta se supone que los errores son un poco mínimos, ¿no? En relación a la versión alfa, y que
y que ya el producto prácticamente está cerca de la versión final, ¿no? Para ser lanzado al mercado. El siguiente tipo de game designer, ya lo comenté anteriormente también, es el game designer narrativo, el que se enfoca en narrativa. Entonces este tipo de game designer es alguien que tiene que tener un buen manejo del idioma en el que se escriba y tener una buena ortografía, un buen nivel gramatical, semántico, y estructurar bien las historias que sean lo más comprensibles posibles. Y mucho de esto se va a plasmar en pantalla, porque al momento de trabajar en diálogos y etcétera, que esto sucedía mucho más en videojuegos de antes, de antaño, ¿no? Que en los de ahora, pero ahora todo se resuelve más que nada a través de cinemáticas, pero igual los hay, ¿no? Entonces es una parte atractiva, de todas maneras, dependiendo también del segmento, del público, pero es una parte atractiva y tiene que estar escrito de una forma adecuada y correcta, ¿no? Entonces si hay algún error, lógicamente, pues es criticable o no le resta cierto profesionalismo a lo que se está haciendo, ¿no? Entonces es demasiado importante que un game designer narrativo maneje un buen nivel ortográfico y gramatical. Y muy por fuera de eso está el hecho de que su cuota creativa para desarrollar historias tiene que ser bastante alta, porque no solamente es desarrollar una historia como escribir un cuento o una novela, sino es pensar al mismo tiempo en hacer cosas relacionadas a la mecánica del juego, al gameplay del juego y diferentes situaciones, como comentaba un poco al principio del video, ¿no? Entonces el game designer narrativo es otro tipo de game designer dentro de la lista. Del siguiente tipo de game designer también ya hablé un poco, es el level designer, que digamos es el más técnico de todo el grupo y es el que tiene que manejar un poco el tema de trabajar con, por ejemplo, el motor gráfico con el que se esté trabajando el juego, ¿no? Entonces, en su mayoría, la gran mayoría de empresas de desarrollo de videojuegos, ya sean independientes o AAA, trabajan con Unity 3D o trabajan con Unreal Engine 4 o 5. ¿No? Entonces, definitivamente algo indispensable es que el level designer maneje estas herramientas, sepa trabajar un tema de iluminación, sombras y ciertos efectos dentro de estos motores gráficos, ¿no? Entonces, es el más técnico de todos, como decía, y es parte elemental de un grupo de game design de un juego más complejo, de un juego que tenga gráficas en 3D más avanzadas también, ¿no? Entonces, es parte vital de un equipo de desarrollo y de un área de game design. Ahora en la lista vienen los game designers de diversos tipos de enfoques y focalizados en algo en particular, en especial. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de game designers que se enfocan en específicamente inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? O los que se dedican específicamente en movimientos y mecánicas, o los que se especializan en sonido, los que se especializan en personajes, ¿no? Entonces son especialidades dentro de la rama de game design y que tienen un foco principal, ¿no? Entonces sí que son más útiles en algunos proyectos y en otros no. Entonces esto ya depende del tipo de proyecto que se está haciendo, pero entran en esta parte de la lista los game designers variados, diversos, enfocados en algo en específico. Y ya finalizando esta parte de la lista está el Lead Game Designer, que lógicamente es la cabeza de todo el grupo, de todo el área de Game Design dentro de una empresa, y que es el que se dedica justamente a coordinar y a mantener a todos a raya y a línea con los tiempos de producción, con digamos, con todo lo que se está haciendo y ver que todo funcione correctamente dentro del área de Game Design específicamente. Bien, entonces ya estamos cerca de finalizar este video y unas cosas muy puntuales que remarcar lo más brevemente posible. Número uno es hablar de las diferencias, como había dicho en un comienzo, de qué es un game designer, qué es un game producer y qué es un project manager o project lead. Entonces, para entender estas figuras, las diferencias, digamos, entre game designer y game producer, que es una interrogante que se genera mucho a los que están buscando información sobre esto, es que el game designer está un poco, tanto game designer y game producer están enfocados en una línea creativa, mientras que el tema del project manager o el project lead están enfocados en un tema de planeamiento, gestión, un poco más hacia el manejo operativo y hacia el manejo de la estructura del equipo y hacia el manejo de hacer que los presupuestos alcancen, manejar presupuestos, ¿no? Y todo ello. Entonces, el game designer trabaja más que nada está en la cancha, digámoslo así, ¿no? Está trabajando en todo lo artístico directamente, o sea, cómo se va a trabajar lo artístico, ¿no? Conceptualizando y todo lo demás. El game producer está un poco más entre el game designer y el project manager, por decirlo así, ¿no? Entonces, tiene que estar a cargo también de ver un poco la gestión del proyecto, de cómo se está manejando el equipo, de si se están llegando a los tiempos, no se están llegando, planificar, ¿no? Estructurar tareas, asignar tareas,
pero todo desde una plana quizás un poco más creativa, ¿no? Entonces es capaz de bajar, aterrizar y poder inmiscuirse creativamente en muchos de los procesos. En cambio, el Project Manager o el Project Lead, si bien pueden tener también estas habilidades, digamos que en lo que se enfoca el buscar un Project Manager o un Project Lead, no está canalizado en el tema creativo per se, ¿no? Entonces el Game Producer, digamos que es una especie de Project Manager, pero con una cuota creativa alta. Mientras que el Project Manager o Project Lead puede tenerla o puede no tenerla, porque su función está enfocada un poco más hacia la gestión y hacia la planificación, digamos desde el punto de vista de operaciones y desde otro ángulo. Entonces, para terminar, no reinventes la rueda, todo ya está prácticamente hecho, todo ya está creado. Trata de innovar, trata de ser lo más innovador y disruptivo muchas veces. A veces lo disruptivo funciona, a veces no, así que hay que tener mucho ojo con eso. Y de hacer lo mejor posible para entregar algo que sorprenda, ¿no? Y eso es lo que ya es un poco el reto y lo más difícil de hoy en día, tanto para un game designer como para cualquiera que trabaje en un área creativa o en un proyecto creativo, y es el hecho de sorprender. Entonces es bastante complejo, como lo puedes ver, el tema del game design, el tema de dedicarse a ser game designer. Ya si tú te quieres dedicar a esto, ya tienes una noción más clara de específicamente cuáles son todas las ramas y todo lo que ve cada uno de ellos. Y ya lo siguiente es simplemente decidirte y ponerte manos a la obra. Y si vas a contratar un game designer, pues ya sabes un poco por dónde canalizarlo y hacia qué llevarlo para sacar el mejor provecho de este profesional en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que te sume, espero que te sirva. Ya sabes, visita mi web si es que quieres que te ayude con tu planificación, ¿no? Me dedico como experto a dar asesoría y consultoría en el tema de desarrollo de videojuegos y en el tema de startups en general, de desarrollo digital. Y también no te olvides suscribirte, déjame un like en el video y mantente atento que voy a seguir subiendo contenido de valor relacionado no solo a la industria de videojuegos, sino a startups, emprendimiento y desarrollo personal también. Así que, bueno, muchas gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos en la siguiente.